Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña un buen amigo, uno de los mejores teólogos españoles activos, que ya es mucho en los tiempos que corren, Juan José Tamayo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta nueva invitación y por este diálogo que siempre es tan grato con vosotros. Bienvenido siempre a tu casa, ya lo sabes. Hoy vienes a presentarnos un libro que has escrito con Fragmenta, un libro que pese a su volumen no es nada denso, doy fe. Hemos retrasado, de hecho, la entrevista para que yo pudiera terminar de leerlo. Lo lamento, pero bueno, así podemos hablar con más conocimiento de causa. 50 intelectuales para una conciencia crítica, publicado por Fragmenta. No te voy a preguntar por qué 50, pues es un número redondo. Intelectuales y conciencia crítica, pues dos conceptos que probablemente en nuestra sociedad se estén empezando a echar de menos, ¿no crees? Totalmente, creo que hay una crisis de intelectuales y hay una orfandad. Y eso yo creo que es algo que supone pues una legitimación de una serie de comportamientos públicos que un intelectual o un colectivo de intelectuales con conciencia crítica pues intentarían al menos denunciar y posibilitarían el freno a este tipo de desmanes y de comportamientos corruptos en la cúpula de los poderes públicos. Efectivamente, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que faltan estos intelectuales. Y el intelectual, claro, se caracteriza fundamentalmente por tener un compromiso en el espacio público y un compromiso que implica una crítica del poder, pero también una crítica de la sociedad adormecida como es la sociedad española. Vivimos probablemente en unos tiempos el otro día lo comentaba con un compañero, llegamos a denominarlo tiempos de afasia, de afasia social. No encontramos las palabras o no encontramos el significado de las palabras o le hemos cambiado el significado a todo. No encontramos el momento ni la fórmula para entrar en sociedad con un discurso propio. Y así nos va, probablemente, que estamos en una sociedad adormecida en la que los que mandan han estado haciendo a sus anchas todo lo que han querido y por sus frutos los conoceréis. Así estamos como estamos. Y claro, lo que pasa es que esta orfandad de intelectuales críticos del sistema y de la sociedad adormecida ha sido sustituida de alguna manera o ha sido mutada por el intelectual colectivo de todos estos movimientos de indignados, de primavera árabe, de todas estas corrientes, de los movimientos sociales, ¿no? Y de alguna manera el intelectual crítico se ha incorporado a estos movimientos y posiblemente esté en la base de la conducción ideológica de los mismos, con lo cual pues su voz acaso se escucha menos individualmente, pero estamos ganando porque es una voz que se integra dentro de un colectivo que no solamente habla, sino que actúa e interviene, ¿no? Y lo más importante, yo creo, del intelectual integrado dentro de estos movimientos es que protesta y propone, critica y ofrece alternativas. Bien, es verdad que las alternativas son irrealizables en este momento concreto. ¿Cómo observas este tipo de movimientos? Porque si es verdad, lo que tú dices es realmente cierto, pero también es verdad que da la sensación de que la protesta en muchas ocasiones se queda en eso, en protesta o en actos de rebeldía. Estoy pensando en los movimientos antidesahucio y demás, pero que no hay una base de propuesta de reforma de sociedad viable. Bueno, por lo menos es la impresión que yo tengo. El problema de todos estos movimientos es, o la característica de estos movimientos es el pluralismo ideológico. Es la diversidad de tendencias que se dan dentro de ellos, siempre en el ámbito de la izquierda, en el terreno de la crítica del neoliberalismo, en la propuesta de modelos de democracia participativa y no solo representativa, pero a la hora de hablar de modelos de sociedad, de
configuración política y de modelos económicos, es muy difícil proponer alternativas ordenadas y alternativas concretas y definidas. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque hay esa diversidad y yo creo que es importante, ¿no? Con todo, fundamentalmente yo creo que hay dos campos en los cuales habría que situar el importante trabajo que están realizando, ¿no? La crítica de los poderes, claro, porque los poderes en este momento anulan nuestra libertad, aunque parezca que somos libres, ¿no? Y es la crítica al poder político, que está sometido al imperio del mercado. O sea, la política hoy es una gestión de la economía, pero es una gestión al servicio de las multinacionales, es una gestión al servicio del poder financiero, es una gestión que lo que hace es rescatar bancos mientras la ciudadanía queda tirada en la cuneta, ¿no? Entonces es la crítica al poder político abusivo, la crítica al poder financiero, la crítica al poder económico y la crítica a los medios de comunicación. También. Que yo a creo los cuatro que, poderes. claro, evidentemente, porque los medios de comunicación, yo creo que son realmente lo que siempre se dijo, el cuarto poder. Pero el problema de los medios de comunicación, de manera general, es que ese cuarto poder está al servicio de los otros poderes. Cuando yo creo que, del empresarial. Claro, cuando yo creo que en los medios de comunicación, concretamente en España, durante la transición y la última etapa del franquismo, pues estuvieron al servicio de la ciudadanía, generando una conciencia crítica, defendiendo la libertad. Supongo que al configurarse en holdings, claro, los medios de comunicación se convierten en empresas dentro de una macroempresa, con lo cual dejan, en cierta medida, dejan de tener su razón de ser, que es ese servicio a la sociedad y no a los intereses de una empresa determinada. Y luego el quinto, tenemos que hacer bastante autocrítica a los periodistas. Y el quinto poder, que es en España el poder religioso representado por la jerarquía católica. Entonces ahí, para mí, el gran problema es esa alianza que se establece entre los poderes, ¿no? Lo mismo que la alianza de todos los ismos, es decir, el capitalismo se alía con el patriarcado y con el imperialismo y con el colonialismo y así sucesivamente. Entonces yo creo que lo importante... Intereses, o sea, son poderes que deberían ser antitéticos, pero que se unen para un objetivo común, que es mantenerse unos a otros. Y por eso es muy importante que se cree una internacional de la indignación y de la protesta, ¿no? Pero claro, como esa internacional de la indignación y de la protesta está formada por una pluralidad de tendencias ideológicas, de planteamientos políticos, de concepciones económicas, pues hay que llegar a unos mínimos, ¿no? Entonces, el mínimo político de estos movimientos es la defensa de la democracia participativa. ¿Por qué? Porque la democracia representativa está demostrando que no defiende los intereses de las personas a quienes representan, sino que enseguida se olvidan de los programas y se olvidan de aquello por lo que han sido elegidos y entran en un proceso de autonomía y de independencia que supone, claro, pues una desprotección. Sí, nos encontramos con listas cerradas que luego los cabezas de lista, que son principalmente a los que vota la gente, los más conocidos, desaparecen y automáticamente alguien se convierte en alcalde o en alcaldesa, sin la sensación de haber sido votado por la mayoría de la población. Alternativa, por ejemplo, en el terreno económico. Pues claro, sin mucho diseño concreto, pero sí hay una propuesta de una democracia de la economía, es decir, una democracia política sin democracia económica, pues es vacía, ¿no? Lo mismo que una democracia económica sin democracia política, pues desemboca en un absolutismo, ¿no? Y luego, desde el punto de vista cultural, pues yo creo que la alternativa es, frente al pensamiento único, el pensamiento crítico, frente a la cultura dominante, la cultura contrahegemónica. Por ahí es por donde yo veo... Y no suena un tanto... No sé si decir utópico, porque a veces las utopías, el significado lo colocamos como algo casi malo, que yo no creo que sea así, pero ¿no resulta poco efectivo en el corto, en el medio plazo,
Quiero decir, ¿hasta qué punto se puede reformar el sistema desde dentro? Porque la otra alternativa es la revolución, y la revolución normalmente ha habido pocas revoluciones que han sido encaradas o sin violencia o sin un impacto demasiado fuerte en el común de los mortales. No estamos en tiempos de revolución. Eso está claro. Además, es que yo creo que los procesos revolucionarios se dan de una manera puntual y duran poco. Y muy pronto se pasa de la revolución a la reforma, y claro, de la revolución a la reforma, y luego el escalón siguiente es la restauración, y el cuarto escalón es ya volver a la etapa anterior a los procesos revolucionarios. Entonces yo pienso que hay que rescatar una serie de palabras que han perdido, primero, que no se utilizan porque suenan como un tiro en un concierto, ¿no? La palabra socialismo, la palabra revolución, la palabra lucha de clases. Claro, ¿cómo se puede decir que no existe hoy la lucha de clases y que la teoría de Marx sobre la lucha de clases está trasnochada cuando en este momento la lucha de clases se da a nivel internacional? Porque antes la lucha de clases en un mundo menos globalizado se daba entre los trabajadores y los empresarios, pero es que ahora la lucha de clases se da en el ámbito mundial entre los globalizadores y los globalizados, efectivamente, ¿no? Y por eso es tan importante que, igual que los globalizadores tienen sus cumbres, tienen su coordinación, tienen sus organismos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, por eso es tan importante que los globalizados respondan organizativamente con unos mínimos de estructuración de todas esas luchas. Es decir, que a la globalización económica que impone el neoliberalismo, yo creo que hay que responder con una globalización o una mundialización de las luchas y de las propuestas alternativas, porque de lo contrario, si dejamos que funcionen las cumbres, la cumbre de Davos, la cumbre de todas estas organizaciones internacionales, pero nosotros, los indignados, los críticos, los intelectuales comprometidos con el cambio, no establecemos una red organizativa, claro, una red organizativa que no se quede en la pura organización instrumental, sino que tenga también sus propias estrategias, pues yo creo que de nuevo seguirá, en esa lucha de clases, seguirán ganando las clases globalizadoras. Antes hablabas de revolución, de los pasos: revolución, restauración, aquietamiento y restauración, y automáticamente a mí me ha venido a la cabeza el tiempo del concilio y el movimiento contraconciliar de después. Ahora estamos terminando de celebrar los 50 años de la apertura del concilio. Yo no sé si la Iglesia en esto puede ser un ejemplo de lo que ha pasado y también de lo que puede acontecer. De lo que ha pasado parece claro, pues se abrieron las ventanas, las puertas, y después algunos se ocuparon no solo en irlas cerrando, sino en tapiarlas y en cerrar, quedarse con las llaves de la casa. Y sin embargo parece que hoy es 13 de noviembre, hoy se cumplen 8 meses de la elección del Papa Francisco. Al menos parece que da, cuando menos, la sensación de que otro cambio o un giro en el volante se está empezando a dar. No sé si la Iglesia en ese sentido es un ejemplo de lo que yo creo comentando. Que efectivamente la Iglesia católica, en este caso, que es donde nos movemos tú y yo, y que mejor conocemos, y que a veces hemos padecido o seguimos padeciendo, es un ejemplo de este proceso histórico, ¿no? Y en concreto, muy bien el planteamiento que tú haces de una evaluación de los 50 primeros años, ¿no? Primavera, 62, 65, bueno, incluso antes, porque yo creo que ya... Porque esos procesos no vienen solos, hay una figura que es Juan 23, pero toma la decisión porque sí. Yo supongo que durante hubo muchísimo tiempo en el que las bases fueron empujando para que esto se diera. Claro, es decir, la primavera o la revolución, cualquiera fuere, tiene siempre una etapa preparatoria, ¿no? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo,
con la Reforma Protestante que empieza el año 1517? Pues que buena parte de la última etapa de la Edad Media fue una etapa de prerreforma. Recuerdo haber leído en Evangelista Vilanova, su libro Historia de la Teología Cristiana, que la palabra más utilizada en la Iglesia en el finales del siglo XV era la palabra reforma, ¿no? Entonces, claro, hay un caldo de cultivo, y en el Vaticano II sucedió lo mismo. Es decir, no hubiera sido posible una canalización del concilio por la vía de la reforma y del ayornamiento si a lo largo de los años 50 no se hubiera producido la nueva teología, los estudios y las investigaciones patrísticas, la reforma litúrgica, las investigaciones bíblicas. Es decir, que ahí hay 4 o 5 movimientos que de alguna manera están necesitando de alguien que los haga avanzar y que los convierta, siendo movimientos progresistas, renovadores, que alguien los convierta en santo y seña de su proyecto. Y ese es el caso de Juan XXIII. Es decir, si Juan XXIII convoca el concilio y no se basa en esta etapa anterior, pues hubiera sido un concilio totalmente continuista. Y de hecho así empezó. Es decir, los documentos preparatorios del concilio todos tenían un componente escolástico y tradicional, ¿no? Y hay un momento en el que 2 o 3 cardenales, concretamente Montini y el cardenal Suenes, dijeron: ¿pero qué es esto? ¿Cómo vamos a permitir que se haga un concilio Vaticano II para ratificar toda una tradición escolástica y toda una concepción política intervencionista de la Iglesia en el ámbito público, cuando eso realmente es el vinagre del vino espumoso del Evangelio? Y ahí es cuando, con una lucidez extraordinaria, Juan XXIII le dice: ustedes tienen que ser los que guíen el concilio ideológicamente, porque están más cerca y han apoyado durante la década de los 50 todos estos movimientos reformadores en el campo bíblico, en el campo litúrgico, en el campo eclesiológico, etcétera, etcétera. Y pasamos al final del concilio, la revolución se convierte en reforma y después volvemos a la contrarrevolución, a los años a los años de invierno. El posconcilio yo creo que hay que leerlo dialécticamente, porque incluso el Papa Pablo VI, que era tan hamletiano, tan dubitativo, tan inseguro, yo creo que también psicológicamente, ¿no? Y esa inseguridad psicológica la proyectaba a la hora de gobernar. Pero es muy curioso. La Manevite es un ejemplo de eso. Claro, es que es muy curioso lo de Pablo VI, ¿no? Es el ejemplo claro de ese refrán: una de cal y otra de arena. Resulta que el año 67 publica la gran encíclica, la Populorum Progressio, sobre el desarrollo de los pueblos, sí, ¿no? Y dice: la paz es el nuevo nombre del desarrollo. Y es una de las encíclicas que, desde el punto de vista social, es muy avanzada, incluso una denuncia de la riqueza que genera extrema pobreza extraordinaria. Pero eso el 67, el 68 da marcha atrás y publica, contra la opinión de la mayoría de la comisión que había creado, la Humane Vitae, prohibiendo los métodos anticonceptivos, que eran la consecuencia lógica de la idea de la paternidad responsable que había defendido el Concilio Vaticano II, ¿no? Pero 71 publica otra gran encíclica social con motivo del 80 aniversario de la Regla Urbano, la Octogésima Advenies. La Octogésima Advenies es una encíclica que 42 años después ha sido olvidada por el magisterio eclesiástico, por la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque en esa encíclica dice Pablo VI: hay que separar dentro de los modelos políticos y económicos la filosofía de las orientaciones económicas. Y lo dice concretamente por el marxismo. Dice: el hecho de que el marxismo parta de una ideología atea o de una filosofía materialista no significa que sus propuestas sociales, que sus análisis de la realidad no tengan que ser tenidos en cuenta. Claro, porque hasta ese momento... ¿Y qué pasa luego? Que Ratzinger, sobre todo, y también Juan Pablo II, analizan el marxismo como un todo, donde dicen: no hay
separación entre lo que es la filosofía de lo que es el análisis científico de las propuestas revolucionarias. Y todavía estamos en eso. Evidentemente, claro, y por eso a mí me parece que uno de los graves errores de Benedicto XVI cuando era cardenal presidente de la Congregación por la Doctrina de la Fe en el juicio sobre la teología de la liberación fue ese, es decir, está inficionada de orientación marxista que no asume críticamente. No es verdad, porque los teólogos de la liberación no asumen la filosofía marxista que puede ser atea y materialista. Lo que hacen los teólogos de la liberación es recurrir al marxismo como método de análisis de la realidad que les sirve y que les es útil para analizar la situación tan conflictiva desde el punto de vista económico de América Latina, en el que el 80% de la ciudadanía, las mayorías populares, vivían en una situación de miseria absoluta. Pero entonces, claro, Ratzinger dice, no, el marxismo es un todo y por tanto si se acepta el análisis de la realidad hay que asumir también la ideología. No es verdad. No es verdad. Y ahora mismo yo espero que con este Papa cambien las cosas y se vuelva a ese planteamiento. Es decir, no tanto condenar ideologías que parecen contrarias desde el punto de vista doctrinal al cristianismo, sino buscar puentes de diálogo, puntos, ¿no?, de encuentro, claro, que siempre los hay. Estamos hablando de valores y de diálogo. Y yo en eso tengo mucha esperanza, claro. Es decir, que a mí me parece que no se va a volver a la etapa, a la etapa anterior. Lo único que yo creo que Francisco necesita es contar con asesores y con grupos religiosos dentro de la Iglesia que le acompañen en este proyecto de transformación. Entonces yo lo voy a decir muy claramente, ¿no? Tiene que cambiar de amigos y de compañía. Es decir, las alianzas que hicieron los papas anteriores con los nuevos con los movimientos eclesiales tienen que tornarse alianzas con las congregaciones religiosas más potentes, más comprometidas social y culturalmente con el cambio, con los nuevos climas de diálogo, y tiene al mismo tiempo que superar esa demonización que se hizo de todos los movimientos cristianos de base. Y yo no digo que se canonicen, que se bendigan, que se conviertan en el centro, no, solamente respeto al pluralismo. Que se pueda repartir juego. Exactamente. Un poco lo que yo defiendo también, que la gran revolución revolución de Francisco sea decir, pues todos podemos formar parte de la Iglesia. No es la Iglesia, porque probablemente sería igual de malo si aparcamos a los movimientos para dar primacía a otros y a los otros les arrinconamos. Debería ser una Iglesia en primera persona, el plural, en la que todos pudiéramos... Es cambiar de alianzas. Y las alianzas tienen que empezar por hacer una buena elección de los miembros de la curia, por hablar en términos clásicos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya estoy observando algo que me preocupa, y es las constantes correcciones que está haciendo al Papa el presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y yo creo que ahí el presidente de la Doctrina de la Fe, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Müller, le hizo caer en una trampa al poco tiempo de ser elegido Papa. Recordarás que escribe una carta a las monjas norteamericanas diciéndoles se mantiene el control por parte del arzobispo de Seattle para que ustedes se reconduzcan correctamente, y se siguen manteniendo las críticas que se le hicieron en la etapa de Benedicto XVI. Pues yo decía para mí, esto me sorprende mucho, ¿no? Porque choca frontalmente con ese otro planteamiento de acogida, de apertura y de pluralismo de Francisco. Pero claro, cuando unos meses después se atreve a corregirle en aquella sugerencia, que no afirmación asertiva de Francisco, le dice, cuidado, que usted ha hecho una propuesta de que se revise el tema de los divorciados vueltos a casar, pero el Código de Derecho Canónico y las normas no lo permiten. Claro, eso es muy peligroso, y por eso yo creo que las alianzas requieren contar con buenos asesores que vayan en esa dirección. Segundo, apoyarse
en organizaciones fiables y que históricamente han demostrado que tienen mucha consistencia y que tienen una presencia en los ambientes de marginación y que son sensibles a los nuevos climas culturales. Y tercero, en la base, es decir, cuidado con que sigan teniendo protagonismo implícito, explícito, visible o invisible, los nuevos movimientos eclesiales que fueron los que lideraron la Iglesia en la etapa anterior. Y a mí me parece que lo que tú dices es verdad, hay que dar juego a todos, lo que no quiere decir que se identifique con ninguno, pero bueno, de alguna manera ese es el comienzo de la democratización. Es decir, a mí me llama Francisco por hipótesis, ¿no? Y me dice que tenemos un encuentro y me escucha y acaso me reprende y me dice, oye, teólogo Tamayo, que en fin, me parece que hay planteamientos en tu teología, hay intervenciones públicas que habría que matizar, pero si él me lo dice y cordialmente, pero al mismo tiempo no te anatematiza, sino que te invita a participar y a colaborar, pues eso es lo propio. Lo que no se puede aceptar son las condenas y las censuras anteriores sin haber escuchado. Las condenas previas. Tenemos que ir terminando, pero y no hemos hablado del libro. Muy poquito del libro. 50 intelectuales en los que hay eclesiásticos, hay cristianos, hay personas que contemplan la vida de una óptica no creyente o de otra. Es una pregunta un poquito tonta, pero te la voy a hacer. ¿Cuál sería el intelectual o el modelo de intelectual que le gustaría a Juan José Tamayo? Pues no lo tengo porque sería una selección excluyente. Pero en este libro lo que yo he intentado... Bueno, el título del libro es un título redondo. Sí, empezado hablando de ello. Yo creo que tenía así como 60 o 65, pero el propio editor entendió con buen criterio. Un enamorado Inés y Moreta del libro, por cierto. ¿Sí? Lo defiende allá donde va. Ah, bueno, claro, es que yo también le estoy muy agradecido y cuidado, es un libro de encargo, de los pocos libros de encargo que yo he escrito, pero del que me siento muy satisfecho. Entonces, 50 intelectuales. ¿Qué he pretendido yo con eso? Recoger la pluralidad que se da dentro de los intelectuales hoy. Desde el punto de vista religioso hay ateos, agnósticos, incrédulos apasionados, como digo y titulo el capítulo de Albert Camus, que tú has leído con tanto interés, incrédulos apasionados. Hay... Moreta y yo compartimos el gusto por el de Saramago, porque además es un personaje más cercano probablemente a nosotros, lo hemos conocido y la verdad es que es muy bonita la discusión, la conversación que mantenéis. Sí. Luego, están creyentes, pero claro, ahí hay creyentes de las diferentes tradiciones. Bien es verdad que aquí la limitación me venía impuesto por mi desconocimiento de otras tradiciones que no fueran las monoteístas, pero hay teólogos protestantes, teólogos católicos, teólogos musulmanes, teólogos judíos, ¿no? Y están representadas las distintas disciplinas. Es decir, hay filósofos, hay científicos sociales, hay politólogos, hay estudiosos de las ciencias de las religiones y luego diferentes ideologías. El socialismo, el marxismo, el liberalismo, el feminismo, el ecologismo, el pacifismo. Entonces, ¿quién es el intelectual, diríamos, modélico? ¿Cuál sería mi retrato robot? Pues la síntesis de todas las propuestas que se hacen de una sociedad alternativa y la crítica que los intelectuales hacen de todos aquellos desajustes y de la negatividad de la historia en los diferentes campos, en el ecológico, en el de género, en el del pacifismo, en la economía, etcétera, etcétera. Ese sería mi retrato robot, pero claro, no tengo un intelectual que resuma o que conjunte todas esas características. No, pero esa síntesis que hace sí que simboliza un poco lo que es el libro y lo que has explicado desde el principio. En realidad son necesarios todas y cada una de los aportes distintos, diferentes, en una panoplia que consiga una sociedad lo más abierta y lo más plural posible. Más o menos utópica, pero claro, como vemos en ejemplos de tantas y tantas personas, realizable. Y crítica. Sí, crítica como tal, ¿estás esperanzado en el futuro de la sociedad? Vivimos un momento de crisis, de
de maltrato, de separación cada vez más entre ricos, pobres, entre poderosos y empobrecidos. Pero ¿tienes esperanza en el futuro de esta sociedad? Pues yo reflejaría mi postura con una afirmación que hace Franz Hinckelamert, un científico social alemán que vive ya muchos años en América Latina. Yo soy un pesimista esperanzado. Es decir, o dicho con otra frase también muy conocida de Gramsci, ¿no? Es el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Yo sí soy muy pesimista porque los poderes de los que hemos hablado anteriormente no tienen los pies de barro, en contra de lo que parezca, ¿no? Entonces optimismo ingenuo no podemos tener porque chocaríamos con esos poderes y nos estrellaríamos. Pero yo creo que la esperanza, que es lo último que se pierde, está muy bien canalizada ahora mismo a través de todos estos movimientos y todas estas tendencias. Es decir, que debajo de ese gran bloque de hielo que soy la sociedad, debajo hay agua y ya está empezando a salir por los poros, ¿no? Pequeñas fuentecillas de agua, pero la propia acción, el propio compromiso, el propio pensamiento crítico ya suponen un cambio y una transformación. Y ahí es donde radica mi esperanza, siendo conscientes de que la solución no está al alcance de la mano ni va a venir mañana, sino que las cosas incluso pueden ponerse peor. Pero el camino es importante y tener una lumbre encendida mientras vas caminando, como también tienes aquí en la portada del... Es precioso. La portada sencillo, pero ese farol, claro, me recuerda a toda la tradición familiar agrícola, y en mi casa había faroles, claro, porque no teníamos luz eléctrica, ¿no? Por eso, pues yo estoy de acuerdo con ese refrán que dice: más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Evidentemente, yo creo que esto lo refleja muy bien. Necesitamos luces, necesitamos metas, porque si no sabemos dónde vamos, nunca vamos a llegar. Y este libro yo creo que quiere ofrecer como una especie de horizonte y de camino es una especie de brújula para que no nos perdamos por los caminos del bosque. Una brújula que no impone, sino que propone distintas visiones, algunas complementarias, otras no tanto, pero que ofrecen un bosquejo interesante y esperanzado. Yo lo he visto como algo esperanzado, porque todos y cada uno de los personajes dan algo en lo que puedes estar de acuerdo y por lo que puedes luchar. Lástima, Jesús, que no podamos convocarles a todos en una gran mesa redonda, porque sería maravilloso. Pero es posible, muchos han muerto, ¿no? Y otros ya son mayores, pero habría que pensar en un gran encuentro de 50 intelectuales actuales para una conciencia crítica que reflejaran el pluralismo religioso, económico, político, claro, no un pluralismo desmesurado, sino un pluralismo dentro de una orientación transformadora y crítica. Felicidades por el libro, Juanjo. Muchas 50 gracias. intelectuales para una conciencia crítica, de Fragmenta. Felicidades también a la editorial. Ha sido un trabajo para una editorial pequeña muy, muy cuidado y esperamos que siga teniendo éxito. ¿Sí? Pues muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.